actuando en favor de los tolimenses o colombianos, sino que actúan deliberadamente en función de intereses de multinacionales mineras. Un poco quería recordarlo porque creemos que eso no hace parte de nuestro contexto, y eso ha venido sucediendo y lamentablemente no hay muchas voces que ayuden a denunciarlo. Selvas de Indonesia, ¿sí? Ten en cuenta cómo venía la topografía, cómo venía la montaña y cómo están, ¿sí?, dejando los sitios. Esto que estamos viendo son las pequeñas volquetas que hablamos ahorita, ¿sí? Una volqueta de esas fácilmente puede transportar 200 toneladas, ¿sí? La sola llanta puede tener un diámetro de cerca de 4 metros. Catamarca, ¿sí?, la lumbrera en Argentina, ¿sí?, uno de los primeros proyectos mineros que al comienzo generaron mucha expectativa en la población, porque decían que con la minería iba a llegar la riqueza para todos, y hoy en día la mayoría de comunidades aledañas a esos proyectos se están movilizando diciendo no los queremos más. La Herradura, esto queda en México, y den en cuenta un poco cómo es el sitio en términos ecosistémicos, en términos climatológicos y demás. Estamos hablando de zonas casi que desérticas, a diferencia de lo que vimos ahorita, que fue Indonesia. Mina La Escondida y mina de Chuquicamata son minas también de extracción a cielo abierto, pero en lugar de sacar oro, en estas minas fundamentalmente sacan cobre. Y la única diferencia, así de manera resumida, es que en lugar de usar cianuro para extraer el cobre, se usa ácido sulfúrico, que es el que atrapa el cobre, pero casi que el proceso es igual. Son de las minas más grandes del mundo. Ustedes recuerdan que en el año 1973, 11 de septiembre, mataron y oyeron un golpe de estado que fue contra Salvador Allende, ¿no? Fundamentalmente fue un golpe de estado asociado por los Estados Unidos para controlar, ¿sí?, el monopolio del cobre, que en esa época era uno de los minerales más estratégicos del mundo. El que tuviera control sobre eso incidía de manera muy fuerte en la economía del mundo o en la geopolítica mundial de los recursos naturales. Entonces, para que comencemos a mirar cómo ese tipo de emprendimientos siempre están ligados con el crimen, con la guerra y con el poder. Y por eso no es raro que en la mayoría de regiones colombianas, en donde hay proyectos mineros, petroleros y demás, siempre hay casi una conexión directa con actores al margen de la ley, ¿sí?, sea paramilitares o en algunos casos también guerrilleros, siempre están ahí. Mina de Vigas, esto es en Estados Unidos. El cráter de esta mina tiene 6.5 kilómetros de diámetro. Hagamos de cuenta que es que nos toca un poco dimensionar los impactos, ¿sí?, y la realidad de estos proyectos. Si estamos hoy aquí en la 10 con quinta, ¿hasta dónde podría llegar el otro extremo del cráter? 6.5 kilómetros de diámetro. Calculemos que una cuadra tenga 100 metros. Digamos que podemos estar llegando, ¿conocen los Arrayanes, no? Por ahí, ¿sí?, por ahí. Esa es un poco la distancia que tiene este cráter, ¿sí?, el diámetro de este cráter. Y la profundidad es de cerca de 1200 metros. Es decir, un poco la distancia sería a la Plaza de la 21 o a la 22 con quinta. Sería la profundidad de este cráter. Yanacocha en Cajamarca, Perú. Hay una coincidencia, ¿no? Catamarca, Argentina, Cajamarca, Perú, y ahorita, si los dejamos, Cajamarca, Tolima, ¿sí? Cajamarca, en lengua quechua, significa tierra fría, tierra de los hielos, ¿sí? Un poco por eso la coincidencia. Este es el proyecto más importante de todo Occidente a nivel mundial, ¿sí? Casi que uno podría decir que la mina más grande de Occidente en el mundo, ¿sí? Está ubicada en Cajamarca, Perú. Al día, según información de Grufides, que es una ONG ambiental que lidera el padre Marcos Arana, al día están procesando, ¿sí?, 600.000 toneladas de roca en un día, ¿sí?, en actividades
permanentes. Allá no pierden un solo segundo para ese tipo de emprendimiento. Nosotros visitamos esta mina en el año 2010 y después de que fuimos a Cajamarca, Perú, quedamos absolutamente convencidos que de verdad hay que hacer hasta lo imposible porque los emprendimientos no lleguen a nuestros territorios. Cuando Cajamarca, Perú, arrancó su proyecto minero, que fue cercano al año de 1992, ¿sí? Era un poblado de cerca de 40.000 habitantes. Al día de hoy tiene cerca de 300.000. Entonces uno comienza a calcular qué política pública, qué ordenamiento territorial puede, digamos, prepararse para recibir de un momento a otro un crecimiento tan gigantesco como el que se dio en ese municipio. Y dijeron que con ese emprendimiento iban a resolver los problemas de esa provincia y de todo el país. Hablaron que iban a extraer inicialmente 13 millones de onzas de oro, ¿sí? Año 1992. Cuando nosotros fuimos, habían extraído 29 millones de onzas, ¿sí? Y la única vía pavimentada, ¿sí?, digna, pues, para cualquier actividad humana, era la vía que conducía al proyecto minero. El resto de vías de ese poblado peruano casi que eran trochas, ¿sí?, o estaban completamente destapadas. Municipios con problemas muy serios de drogadicción, de prostitución, de violencia y demás. Y obviamente, así como hay gente que es mayoritaria, que sale a confrontarlo, también hay gente que lo defiende. La Cámara de Comercio del municipio, al lado de la multinacional, los gremios económicos, al lado de la multinacional, los gobernantes en su momento, al lado de la multinacional, y casi que los líderes sociales, un abandono absoluto, peleando por sus derechos constitucionales y derechos socioambientales. Esto es el reflejo de lo que puede ser la Colombia. Dijeron que solamente iban a arrancar con un proyecto de 600 hectáreas. Al día de hoy han intervenido cerca de 28.000 hectáreas. Y estamos hablando también de una zona cabecera de Cuenca. Y para esa época, al año de 1992, Cajamarca no tenía problemas de abastecimiento de agua, ¿sí? Hoy en día hay un racionamiento permanente de agua en donde ese poblado solamente tiene agua 3 horas al día, ¿sí? Y ese es el desarrollo que traen fundamentalmente las empresas mineras. Pero si uno no se quiere ir para el Perú, ni para Chile, ni para Argentina, uno se puede ir nomás aquí para el Cesar, ¿sí? Se puede uno ir a conocer el proyecto de Cerro Matoso, que es uno de los proyectos más grandes del mundo de extracción de ferroníquel. Llevan 30 años, ¿sí? Tenían que devolverle, en esa época el gobierno colombiano había una figura que después de 30 años de explotar una mina, la multinacional le devolvía, ¿sí?, todo el emprendimiento, la mina y la maquinaria al gobierno, sin que el gobierno tuviera que aportar un solo centavo. Eso ocurrió hace cerca de 2 años. Esa mina puede generar utilidades netas, según el debate que se dio en su momento, de cerca de 250.000 a 300.000 millones de pesos anuales. Entonces uno diría, si ya está el emprendimiento, ya están los impactos, es un negocio, ¿sí? A mí no me gusta esa lógica, pero digamos que ya estaba, uno se pregunta por qué el gobierno colombiano no creó una empresa estatal para administrar ese proyecto minero, ¿sí?, y aprovechar toda esa riqueza. ¿Sabe qué hizo el gobierno? ¿Sí? Entregarle nuevamente otro contrato y posponerle la entrega de su proyecto hasta el año 2040 con otras posibilidades de prórroga. Y eso es lo que constantemente sucede en Colombia, que perdemos todos, pero no tengamos duda que el ministro de Minas o el presidente de la época tuvieron que haber ganado millones y millones de pesos por ese mal negocio para los colombianos. Y así es que, lamentablemente, mucha de nuestra clase política se ha vuelto millonaria, a costillas de lo que nos pertenece a todos y a todas. AngloGold dice, y sigo insistiendo, tomado de Haga, que ellos pueden manejar el proyecto con toda la ciencia y la tecnología del mundo y dejar las cosas bien, ¿sí? Y les muestran a la gente este tipo de proyectos y no hacen las diferencias
uno no puede comparar peras con manzanas, por más de que estemos hablando de especies vegetales, ¿no es cierto? Estamos hablando de un proyecto minero de socavones, ¿sí? Y lo que van a hacer en la Colosa es un proyecto de minería a cielo abierto, en donde la montaña la van a moler y la van a desaparecer por completo. Lean esto, porque yo creo que uno tiene que en la vida aprender a alimentar la indignación. Ellos muestran esto, ¿sí? Es un proyecto en Nueva Zelanda, ¿sí? Golden Cross. Dice, mire, el año 1990 lo encontramos de tal manera, hicimos en el 94 la extracción del mineral y miren cómo lo dejamos de listo en el año 2001. ¿Sí? Si usted se va por las tonalidades de verde y por un poco por una imagen paisajística, uno dice, ve, pero está bonito, ¿no es cierto? Pero cuando uno comienza a estudiar y a comprender, ¿sí?, los impactos de sus emprendimientos, uno comienza a hacerse preguntas. ¿En dónde están, en la imagen, ¿sí?, los diques de cola? Mira, aquí lo están mostrando, ¿sí? Y aquí lo pintaron de un color azul turquesa. Esa agua, ¿sí?, ¿sí?, está contaminada. Muchas veces cuando hay una contaminación que da ese color es por presencia de arsénico. Y uno diría, lindo paisaje, ¿cierto? ¿Sí? Es como en Pañaldé, el agua tiene una coloración bonita, ¿sí? La gente ya tan linda que se ve el agua. Vaya metas, ¿sí? Vaya metas. Un agua acidificada por completo que ha movilizado gran cantidad de metales pesados. Y eso es lo que tenemos. En lugar de montañas, miren, ¿sí?, nos dejan estos cráteres que ellos creen que van a reemplazar toda la dinámica ecosistémica, la regulación hídrica y demás que se presenta en las cabeceras de cuenca de nuestros territorios. Pero además leamos esto. Esto es también de Anglobol, ¿sí? Todo esto es de Anglobol. Dice etapa de cierre de mina. Ellos dicen, y leámoslo literalmente, en esta etapa se procede a rehabilitar las áreas donde se realizó la actividad minera para devolverlas en condiciones similares o mejores a las que tenían antes de iniciar las operaciones. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Sí? Que las cosas queden igual o mejor. ¿Sí? Es que de verdad están creyendo que estamos actuando como hace 520 años, en donde con un espejito nos cambiaban el oro. ¿Sí? Ustedes ven, un poco no tenemos conocimiento, y eso que para esa época existían unos desarrollos supremamente gigantescos que no tenían incluso los europeos. Pero ellos, en esos momentos, como dice por ahí una película, están insultando de verdad a nuestra inteligencia. ¿Sí? Creer que van a dejar los sitios mejores que como lo encuentran es de verdad un insulto a la inteligencia y a la dignidad del pueblo tolimense y colombiano. Las imágenes, ellos dicen, vamos a dejarlo mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Después de que la montaña quedó completamente devastada, cogen la capa negra que sacaron de los sitios y comienzan a apilarla sobre la superficie del cráter. Y después aplican una semilla de pasto, una gramínea, lo que sea. Y obviamente, pues van a hacer. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a esto le cae agua? Cuando nos llueve de una manera tan fuerte como llueve, por ejemplo, en estas zonas, ¿sí?, en donde además tenemos un impacto como es el cambio climático, ¿sí?, en donde hay momentos en donde nos va a llover mucho y hay otros momentos en donde no nos va a llover tanto, ¿cierto? Unos momentos de sequía muy prolongados y otros momentos de lluvia muy fuertes. Pues que cuando esto gana el peso del agua, finalmente va a haber remoción en masa, ¿sí?, se va a derrumbar. Si esto fuera factible, ya se lo dijimos a algunos funcionarios de Anglobol, lo lógico es que ellos asesoren a Invías y nos ayuden de verdad a mirar cómo evitar todos los derrumbes que hay sobre la vía Bogotá-Ibagué, ¿sí?, en donde hay unas afectaciones que no superan los 50 o los 100 metros, ¿sí?, y no pueden controlar, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que siguen, ¿sí?, los derrumbes y demás no lo pueden controlar. Ahora imaginen ustedes qué puede pasar en esta zona en donde hay una alta inestabilidad geológica y en donde las superficies que tendrían que remediar ambientalmente son gigantescas. Esto es lo que sucede normalmente, ¿sí? Ya ha cambiado la película. Uno cuando habla con ellos uno se da cuenta que Anglobol, cuando llegó,
hablaban de minería sostenible. Y alguien les dijo, vengan, ¿cómo así sostenible? Si ustedes lo que van a extraer es un mineral o un recurso natural no renovable, eso significa que en algún momento se acaba, ¿cierto? Entonces no pueden seguir hablando de minería sostenible. Después hablaron de minería bien hecha y comenzaron a mostrarle a las comunidades todos los impactos que ellos tienen en muchas partes del mundo y dijeron, venga, es que es bien hecho que ustedes violenten los derechos humanos, contaminen suelos, agua y aire, y ahorita están hablando de minería responsable. Y más adelante se van a inventar, ¿sí?, otro epíteto para seguir tratando sus actividades, digamos, extractivas. Y ellos nos decían, ¿sí?, que el proyecto iba a tener unas dimensiones distintas a como la tienen hoy planteadas. Y coloco el siguiente ejemplo. Normalmente, uno ve en un emprendimiento minero el open pit, el cráter, que se encuentra aquí, es un cráter de 2 kilómetros de diámetro, ve el pad de lixiviación, que es la montaña artificial, ¿sí?, a la que se está sacando permanentemente, el dique de colas, y por la parte de acá está toda la planta industrial, ¿sí?, donde hacen la fundición y demás cosas. Todo queda junto, ¿sí? Imágenes de Anglobol. Ellos decían que ellos nunca, que no sabían si iba a ser minería a cielo abierto o no, ¿sí? Y aquí le sacamos una imagen de Sandra Ocampo en el periódico El Nuevo Día, en donde después de 7 años de estarnos molestando, diciéndoles que no había otra forma, sino acabando las montañas, usando cianuro, y haciendo minería a cielo abierto, lo reconocieron, ¿sí? Y ya están un poco insistiendo en que va a ser de esa forma. Estamos con la misma imagen, ¿sí? Ahora miremos lo que en algún momento plantearon. Eso lo estaban planteando hace cerca de 2 años y medio. Y esa es otra imagen de Anglobol. ¿Qué decía Anglobol? Que van a hacer la extracción de las montañas de Cajamarca. Y aquí hay una línea roja, ¿cierto?, que llegaba al municipio de Piedras, al corregimiento de Doima, ¿sí? ¿Qué planteaban ellos? Mover toda la roca que contiene el oro por esta línea roja y construir sobre ella o un carreteable, o un tren, o una banda transportadora, y llevarse toda esa roca inicialmente pulverizada para terminar de molerla en el municipio de Piedras, y en Piedras hacer la lixiviación e implementar el dique de colas. La comunidad de Piedras se dio cuenta, ¿sí?, y en el año 2013 hizo una consulta popular y lo sacó, ¿sí?, momentáneamente de ese territorio. Entonces Anglobol comenzó a cambiar sus diseños. Entonces después dijo, no, es que nosotros no vamos a meter todo en Doima, también vamos a vincular al municipio de Ibagué, porque en Ibagué también salieron políticos a decir, nosotros queremos parte de esa torta, ¿sí?, queremos también que nos metan un poco a participar de ese negocio. Y en ese momento también dijeron entonces, después de lo de Piedras, la planta de metalurgia ya no va a quedar en Piedras, ahora la vamos a hacer a 7 kilómetros del casco urbano de Ibagué, hacia una zona que conocemos todos, se llama el Totumo, ¿sí? Y cuando la gente comenzó a conocer estas imágenes, que es también de Anglobol, donde está el pit, planta y dique de colas, ¿sí?, la gente comenzó a movilizarse. Y ustedes han visto las marchas carnaval, las marchas más grandes de toda la historia o de todos los tiempos en el Tolima o Ibagué, ¿sí? Entonces ellos se dieron cuenta que se habían metido a Ibagué y que Ibagué tenía una ciudadanía activa con alta conciencia ambiental. Entonces comenzaron a decir, no, ya no vamos a estar sobre Ibagué, ahora nos vamos a ir para otra parte, y están planteando que todo su proyecto se desarrolle en el municipio de Cajamarca. Cosas que ellos han planteado en su momento, ¿sí?, porque tienen muchas alternativas. O sea, cuando uno está en esta pelea, ¿sí?, por la defensa del territorio, uno tiene que tener un plan A, B, C, Z y seguirse inventando letras, porque las multinacionales también tienen toda esa gran cantidad de planes. Dense en cuenta las variables que tiene Anglobol para hacer su proyecto. Otra imagen de Anglobol, estudio de alternativas para implementar su proyecto. Han dicho, para montar el tanque de relave o el dique de colas, han dicho, tenemos identificados 55 lugares fuera de las montañas, fuera de la cordillera, ¿sí? Y también hemos ubicado 15 lugares dentro de la cordillera. Y algunos de ustedes recordarán que a Sandra Ocampo se le soltó que habían también pensado incluso montar la planta y el dique en el cañón del Conveima. Y cuando esa señora dijo el cañón del Conveima, inmediatamente
todas las emisoras comenzaron a recibir llamadas de la ciudadanía tolimense, de los diferentes líderes, y comenzaron después al otro día a decir que eso no era cierto, ¿sí? Que eso no estaba bien estudiado, y a los 4 días ya Sandra Ocampo, que era la gerente de comunicaciones de Ángulo Gol, dejó de trabajar para Ángulo Gol, ¿sí? Porque esos errores cuestan, ¿sí? Y ya no están trabajando para la multinacional la señora. ¿Qué han dicho ya ellos? Ellos ya lo están diciendo, porque no lo pueden, digamos, ocultar, que va a haber una mina a cielo abierto, que va a haber una molienda primaria que van a hacer en Cajamarca de todo ese material. Y están hablando de una lixiviación. Eso lo tenemos nosotros, entre comillas, porque cuando usted comienza a analizar los datos de ellos mismos, se da cuenta que el proyecto es gigantesco, ¿sí? Que es muy grande. Están hablando, imagen de Ángulo Gol, diciendo, nuestro proceso de lixiviación va a ser en tanques, ¿sí? Y va a ser una planta en el valle, es decir, no va a ser en la cordillera, y va a ser de 50 millones de toneladas por año. Dividan 50 millones por 365 días. A ver cuánto nos da. Y estamos hablando de un proyecto que puede mover al día más de 100.000 toneladas de roca. Para que comencemos a calcular, ¿sí?, los impactos descomunales que va a tener este tipo de emprendimientos sobre el Tolima. Y esta es la última de las últimas, dicen ellos, ¿no? Ya esto presentaron un debate que tuvimos con ellos en el Consejo Municipal de Ibagué. ¿Qué nos muestran ahorita? Como la pelea les creció, Dorima Piedra les ganó, Ibagué se movilizó, salió todo el tema de las consultas populares, casi que están concentrando, ¿sí?, todos los esfuerzos de nuevo a donde llegaron, que es el municipio de Cajamarca. Entonces están diciendo, en el municipio de Cajamarca vamos a hacer el Open Pit y el Tama. Y ahí mismo vamos a montar el depósito de estériles. O sea, de estéril no tiene absolutamente nada. Aquí hay que cuestionar también las palabras, ¿sí? Cuando algo es estéril, uno cree que no ocasiona un daño, pero no. Todo esto es el depósito, ¿sí?, de materiales que no contienen oro, que produce drenaje ácido de minas. Y sobre la parte superior, ¿sí?, van a colocar la presa de relaves o el dique de colas. ¿Sí? Todo en Cajamarca, que están hablando de dónde va a ser la trituradora y en dónde van a montar la planta de metalurgia. Este es el proyecto hoy en día. ¿Cuál es la preocupación? Que es que esa zona de Cajamarca es la que nos ayuda a hacer la regulación hídrica de uno de los ríos más importantes del Tolima. Nosotros hemos dicho que la cuenca del río Coello, ¿sí?, que nace fundamentalmente de la unión del río Bermellón, colindante, ¿sí?, colindante por aquí con la Colosa, de la unión del río Anaime, de la unión del río Toche, después más abajo, de la unión del río Cocora, después más abajo, de la unión del río Conveima. Es el río más importante del Tolima por una sencilla razón, porque esa agua es la que sirve para las actividades de consumo y agroalimentarias de cerca de 800.000 tolimenses. Es o debería ser considerado un ecosistema estratégico. Y es sencillo. Si se toma la población de Cajamarca, más la de Ibagué, más la de Sinal, más la de Rovira, más la de San Luis, más la de Flandes, nos da esa población, ¿sí? Y estaríamos hablando de mucho más, ¿sí?, de la mitad de los habitantes de todo el departamento del Tolima. Entonces, en un ejercicio elemental, casi que de sentido común, uno lo que debería garantizar es que sobre ese río no se adelanten ese tipo de emprendimientos, porque si hoy en día, con puro fenómeno del Niño, que sabemos que cada día va a ser más intenso, más fuerte, tenemos problemas de agua. Hoy en Ibagué, en estos momentos, hay una toma sobre Picaleña porque la gente no tiene agua, se cansó de que los gobernantes nuestros no le hayan resuelto sus problemas de disponibilidad hídrica y están allá tomándose, ¿sí?, la vía principal. Y si eso se presenta hoy, que no hay minería, comencemos a proyectar hacia el futuro qué puede pasar si sobre la parte alta que se hace la regulación hídrica permitimos se implementen esos proyectos, sobre todo de proyectos que no se van a quedar solamente en esos estados, sino que si los dejamos arrancar es como el cáncer, arranca en pequeño y comienza a extenderse por todo el cuerpo hasta que mata al individuo.
Impactos, ustedes después van a tener tiempo de estudiar con más detalle la presentación, pero un impacto que hay, que se vive permanentemente en Payandé, en el Cesar, en la Guajira, es que cuando se hace la explosión va a quedar un material particulado sobre la atmósfera, que se va a comenzar a mover por la acción del viento y va a comenzar a llegar a los cultivos, a los bosques, a los animales y a los seres humanos, y a nosotros nos puede generar, ¿sí?, enfermedades respiratorias y demás. ¿Sí? Estos son impactos que no se pueden controlar fácilmente en la minería. Este, para nosotros, es seguramente el impacto más fuerte que trae la minería, y se define como el drenaje ácido de minas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se coge la roca está en el subsuelo, está sin contacto con el oxígeno, porque por encima de la roca está el suelo y en el suelo están las plantas y demás, pues allá no llega el oxígeno, ¿cierto? Pero cuando se coge, quita todo eso y además saca la roca, pero además la muele, ¿sí?, y lo que no tiene oro lo deja en esas zonas expuesto. Cuando ese material, que son sulfuros de hierro, ¿ustedes conocen la pirita? ¿Sí? Cuando este material, este es el oro de los fondos, ¿sí? ¿Sí? La marmaja también le llaman. Esa pirita se llama un sulfuro de hierro. ¿Sí? Esta pirita, cuando entra en contacto, ¿sí?, con el oxígeno que está en la humedad relativa en el aire, genera una reacción química que no la pueden detener ellos, ¿sí?, entonces se convierte en ácido sulfúrico, ¿sí? Y entonces ese ácido sulfúrico lo que hace es que coge nuestras aguas y les baja su pH y las vuelve ácidas. Entonces, ¿conocen el ácido baterío? ¿Sí? Más o menos así puede quedar, ¿sí? Y ese ácido, cuando entra en contacto, ¿sí?, con metales pesados que hay sobre el sitio, lo que hace es atraparlos, movilizarlos y también los lleva a las fuentes hídricas. Este tipo, ¿sí?, de procesos son casi que irreversibles. Y aquí hay dos fotos de un proyecto minero en España que se llama Río Tinto, y el nombre es producto del color de sus aguas, ¿sí? Miren, color tinto. Estas minas fueron explotadas antes de que existiera Jesucristo, ¿sí?, hace más de 3.000 años, 4.000 años, y al día de hoy, ¿sí?, sus aguas siguen completamente contaminadas y generando drenaje ácido de minas. Entonces, comencemos a calcular qué es lo que va a suceder en la alta montaña si permitimos que eso se presente en nuestro territorio. Otros ejemplos, esto es un dique de colas, ¿sí?, está sobre una zona plana. Por donde está la flecha roja, se rompió el dique. Contaminó dos ríos, el Agrio y el Guadiamar, en España. España, en ese momento, año 98, era el país que dirigía la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Demandaron a la empresa boliviana, ¿sí?, la sancionaron, creo que cerca de 50 millones de euros para ayudar a remediar todo el pasivo ambiental que había generado el accidente. ¿Saben qué pasó? La empresa se declaró en bancarrota, ¿sí?, nunca pagó y le tocó al gobierno español asumir, ¿sí?, todo ese pasivo ambiental. Y se han gastado cientos de millones de euros tratando de resolver este tema. Y es lo que nos va a suceder a nosotros. Porque además, así funciona el mundo, y es ilógico, pero así funciona. Casi que la legislación también del mundo favorece a las grandes corporaciones. Entonces ellos se declaran en bancarrota y no pasó nada, ¿sí? Es como en Colombia. Ustedes recuerdan que en ese país se quebró Granahorrar, ¿sí? ¿Y qué hizo el país? ¿Sí? ¿Qué hicieron los políticos? Con el Fogafín, salvaron a Granahorrar, ¿sí? Y años más adelante se comenzaron a quebrar una gran cantidad de hospitales, y díganos y veamos en dónde están los medios de comunicación, el poder legislativo, el poder ejecutivo movilizándose para salvar la salud de los colombianos. No pasa por ninguna parte, ¿sí? Y obviamente, frente a este tema, que no tiene el impacto que puede tener el tema de salud, pues va a pasar lo mismo. Es decir, van a seguir legislando y actuando en contra de nuestros intereses. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a entenderlo, ¿sí? Nos han vuelto un poco tan tolerantes, entre comillas, que ya nos aguantamos de todo. Les